Hola, hola, bueno, creo que ya estamos en vivo. Bueno, espero que estén muy bien. Ahí vemos en el chat que hay muchas personas que se están sumando. Soy Jazz García, del equipo de Media Chicas. Estamos junto al equipo de Endava y ahí vamos a ir presentando a quienes van a ser los speakers de este workshop. Muchas gracias a quienes están del otro lado y quienes próximamente se van a ir sumando. Este workshop es muy especial junto a nuestra alianza que venimos pensando y venimos craneando acerca de la importancia de entender más la evolución de, de los videojuegos. El equipo de Endava tiene una unidad de trabajo y pensamos en esta charla que va a estar muy buena y enganchense porque la verdad que es un privilegio poder tener a dos personas que se están especializando en ciertos temas relacionados a lo que es el desarrollo de videojuegos. Así que bueno, vamos a estar hablando y las voy a ir presentando. Pueden seguirnos en nuestras redes, en las redes de Endava, en las redes de Mía Chicas. Así que las voy a ir presentando. Nuestras speakers de este workshop son Juliana Bentancur, es Testing Discipline Lead del área de testing. Ella está basada en Uruguay, ahora nos va a contar un poquito más. También tenemos a Aniela Ami, que es Development Discipline Lead en Endava, también está en Uruguay, pero bueno, lo entretenido es que nos cuenten ellas en qué están en todo lo que es este proyecto. Así que bueno, es un universo bastante interesante, así que esperamos también que ustedes nos cuenten, nos hagan preguntas, así que vamos a estar durante todo este tiempito juntas y juntos. Así que bienvenidas, Juliana, y bienvenida, Aniela. Buenas. Muchas gracias por tenernos. Muchas gracias a ustedes por sumarse. Bueno, es todo ustedes, así que bueno, podemos ir comenzando. Y compartiendo la pantalla ahí, un segundo. ¿Ahí se ve? Perfecto. Perfecto. Bien, bueno, arrancamos. Muchas gracias a todos por sumarse, como ya dijimos. Un poco más sobre nosotras. Yo soy Aniela Ami, Ani para los desconocidos. Hace más de 10 años que estoy en la industria como full stack developer, gamer de toda la vida. Me encantan mucho los juegos, los Assassin's Creed, los God of War de antes. Sigo jugando hoy en día. A los que les compete en, bueno, Discipline Lead, Development Lead, tanto Julie como yo estamos liderando dentro de Endava al equipo de Montevideo en distintas áreas y en particular en mi caso en Montevideo en enero arrancamos la iniciativa de tener gente nuestra con la capacidad de poder desarrollar juegos y bueno, yo estoy liderando esa iniciativa y les voy a contar un poco, dentro de todo lo que vamos a hablar un poco de nuestra experiencia. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse y gracias a Mía Chica también por invitarnos. Mi nombre es Juliana, hace 7 años que trabajo en el área de testing, soy Discipline Lead, como ya comentaron ahí, de la disciplina de testing que tenemos acá en Endava Montevideo. Actualmente también, ya como también adelantaba Ani, estoy liderando los esfuerzos de investigación y desarrollo de capacidades de testing de videojuegos dentro de la disciplina de Montevideo. Y bueno, la idea un poco de esta charla es contarle un poco cosas que hemos aprendido, cosas que estamos usando en todo lo que va este tiempo, arrancando obviamente desde las bases. Y bueno, como fun fact ahí, les dejo que mi juego preferido es el WoW, no sé el tuyo, Ani. Los Assassin's Creed, diría, los de antes, ahora últimamente ya es todo muy, Muy bien, los de antes. muy películas, sí. Excelente. Muy bien. Bueno, vamos a ver un poquito de qué vamos a estar charlando hoy. La idea es arrancar con una introducción, entender un poco qué define un juego y tratar de ver el juego de otra forma, verlo un poco más de la perspectiva de desarrollo de un juego. Después vamos a estar conociendo un poco más de la industria, algunos números importantes, como para entender un poco la situación actual en la que estamos. Después vamos a estar charlando un poquito más de cómo se produce un videojuego, los ciclos, las etapas, un poco las estructuras. Vamos a ver cómo se ve un juego si lo implementamos dentro de una metodología ágil. Después vamos a ver algunas áreas o aspectos a tener en cuenta importantes que con Ani venimos analizando bastante. Después vamos a tener una sección más específica para ver herramientas que se utilizan para programar un juego, algunas buenas prácticas o tips que nos va a dejar Ani por ahí. Y después vamos a tener una sección más específica donde vamos a charlar un poquito conmigo de la parte de testing, los ciclos, cómo se reporta un bug, la diferencia de trabajar con algunos dispositivos
vamos a estar charlando un poquito más en profundidad sobre el testing, y bueno, y cerramos con algunos tips y un espacio para preguntas. Así que, sin más, dejo a Ani, que nos va a contar qué define un juego. Bueno, empecemos por el comienzo. Acá podemos ver algunas áreas, las menciono por arriba. Tenemos la historia, que se trata de tener un objetivo, cómo llegar a ese objetivo. Eso es en lo que va a basar nuestro juego. Por ejemplo, tenemos que rescatar a la princesa del castillo. Luego, personajes, obviamente, tenemos el que el jugador va a mover, si es el caso. Tenemos a los NPCs, tenemos los balos. En el caso de Mario, tenemos a Mario, obviamente, a Koopa o Bowser, al enemigo, la princesa, a Honguito que nos espera si se acuerdan al final del castillo, y todos los enemigos que hay en el camino. Y el jugador tiene que sentir que progresa, por lo cual que la historia se mueva. Entonces pasamos al siguiente mundo en busca de nuestra princesa porque no la encontramos, y cada mundo es más complicado, tiene una mecánica nueva y sentimos que vamos avanzando. En cuanto al sonido, nos podemos imaginar a Mario interactuando con los honguitos, creciendo, con las flores, con las cajas. ¿Quién no estaría recordando el clásico sonido de las monedas cada vez que estamos golpeándole a las cajitas? O cuando nos morimos también, que hacía el sonidito que volvemos a empezar. El arte puede ser 2D o 3D, en el caso en el ejemplo que estoy diciendo es un 2D scroller. Y el personaje tiene que tener una forma, hay una paleta de colores en cuanto a todo el juego, hay un proceso de fondo para llegar a este estado del arte del juego. Podemos imaginarnos acompañado del sonido, a Mario cuando empieza a jugar, que está todo soleado, la música acompaña, es todo feliz. Luego entramos al castillo, ya es más lúgubre, el sonido también cambia para acompañar ese sentimiento. Y al final llegamos al jefe, que es mucho más grande, se preocupa comparado con Mario, es mucho más grande, más amenazador. Estamos encerrados ahí, también el sonido también cambia. Le sumamos a la animación. Obviamente el movimiento de golpearle a la caja es parte de la animación. Los enemigos que se movían de un lado para el otro. Hay muchos detalles y muchas reacciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear un juego. Y este es un ejemplo que estoy mostrando de ciertas partes que hacen un todo. A lo que voy con todo este detalle, ¿por qué me estás explicando, Mario? Si yo ya lo jugué. La idea de esto es que dejemos o sigamos viendo los juegos como jugadores, pero también a empezar a ver más detalles de fondo, de que pasemos de qué demás este juego, qué imponente que está este jefe, que en el cual no puedo escaparme, a cómo yo puedo empezar a ver de llegar a tener un juego así, de cómo hay todo el pienso y trabajo detrás de esto de tener en cuenta. Excelente. Bueno, y ahora, para arrancar un poco a conocer esta área, la idea es hablar un poquito de la situación actual. Y le traemos algunos números importantes según el reporte, el Global Games Report de 2023. Un fun fact acá es que hace poquito teníamos unos números y justo hace unas horas antes de arrancar la meeting salió el de la actualización de agosto de 2023, así que ya se los dejamos al día. Y bueno, para contarles un poquito, la industria de los videojuegos solo el año pasado recaudó la increíble cifra de 187 mil millones de dólares. Básicamente son un montón de ceros. Y en cuanto a jugadores, desde el 2020 la cantidad de jugadores está en constante aumento. Hay más o menos unos 3.381 mil millones de jugadores, como pueden ver acá. Y esto representa nada más y nada menos que el 40% de la población mundial. Así que después, en cuanto a quienes lideran la carga de este mundo de videojuegos, claramente son Estados Unidos y China. Estos dos están en la cima cuando hablamos de crear un videojuego o incluso en cantidad de jugadores y mercado de los videojuegos. Y bueno, probablemente para el 2026 el estimado en cuanto a ganancia se espera llegar a unos 212 mil millones de dólares para 2026. La compañía que más genera es China y se llama Tencent, muchos la deben conocer, es la compañía de fabricadora de videojuegos más grande y que año a año ya viene como de 3 o 4 años consecutivos, que es la compañía que más genera en el área. Y bueno, si vemos esto en términos de jugadores, como comentaba al principio, desde 2020 viene, si ven la gráfica, viene creciendo cada vez más la cantidad de gente que se anima a jugar un videojuego, ¿no? Y se espera para el 2026 ser unos 3.790 millones de jugadores mundialmente, con respecto a unos 3.381 que somos en este año.
Si vemos esto en cuanto a términos de dónde estamos jugando, vamos a poder ver que por robo bastante, la plataforma más usada para jugar juegos son los dispositivos mobile. Esto incluye celulares o tablets. Después le siguen las computadoras, las PC de escritorio, una notebook. Y por último, con el porcentaje más bajo, las consolas. Creo que también coincide un poco con la facilidad de acceso que tienen estos dispositivos. Así que, bueno, ¿qué significa todo este montón de números que estamos mostrando? Básicamente, en resumen, la industria de los videojuegos es un área que no ha dejado de crecer. Cada año los reportes vienen dando en más ingresos, más jugadores, nuevas tecnologías y un montón de juegos que se lanzan cada mes. Es increíble la cantidad de juegos que salen mensualmente al mercado de todos los estilos. Esto abre la puerta a muchísimos roles, a muchísima gente siendo parte de este proceso, y ojalá esperemos que muchos de ustedes se vuelvan también parte de esta aventura que estamos viviendo. Ahora, para contarles un poquito más en detalle sobre cómo se hacen los videojuegos, en esta etapa, en esta parte de la charla, queremos hablar un poquito más de cómo se hacen en cuanto a estructura, a qué roles participan, a qué ciclos se suelen seguir. Entonces, para arrancar, vamos a conocer un poco de las etapas que atraviesa un videojuego durante el desarrollo. Es bastante conocido como el GDLC, que significa Game Development Life Cycle. ¿Sí? Depende un poco del proyecto y la empresa con la que trabajemos, esto puede cambiar un poco, o algunas etapas pueden tomar un nombre diferente, o por ejemplo también tenemos juegos que eternamente, capaz que nunca llegan al release, o están eternamente trancados en una etapa, como creo que el conocido ejemplo de Project Zomboid en nuestra actualidad, que salió en Early Access desde el 2013, y bueno, sigue ahí, se sigue pudiendo jugar en Early Access y no ha tenido su momento, su fase de release. Pero bueno, estas son decisiones de las empresas y de los tipos de proyectos que se llevan. En el caso del Project Zomboid, es un juego que se está haciendo muy complejo y se está bajando a casi que se parezca a la realidad, entonces es muy detallado y por eso lleva muchísimo tiempo en su versión de Early Access en la fase de beta. Bueno, la primera etapa del ciclo de vida es la etapa de concepto. Esta es la primera etapa en la que, bueno, tenemos que conceptualizar nuestro juego, documentar el concepto de nuestro juego. Antes de empezar a hacer un juego, tenemos que saber qué queremos lograr con ese juego, qué ideas tenemos. Se espera como output de esta etapa un documento que se llama Game Concept Document, que suele tener las mecánicas que va a tener nuestro juego, en qué plataforma se va a poder jugar, plataformas y consolas, el target para el que está apuntado el juego, ¿no? Visto desde 4 categorías que son el género, la edad, el tipo de jugadores, el mercado geográfico al que va a ser destinado, la idea que va a tener de gráficos, como decía Ani al principio, va a ser un juego 2D, va a ser un juego 3D, va a tener cinemáticas, cómo se va a monetizar el juego, esto lo vamos a estar hablando más adelante también, si tenemos referencias o juegos que nos hayan servido de inspiración. Todo esto y algunos otros más puntos vamos a tener que bajarlos a tierra en la etapa de concepto de nuestro juego. Después, la segunda fase del ciclo de vida es la preproducción. La preproducción es una etapa donde se intenta mantener el equipo lo más pequeño posible, ¿ah? Y se trata de preparar lo que va a venir en la producción. ¿Sí? Hacer las pruebas necesarias, planificar, documentar cómo va a ser la producción del juego. El propósito principal de esta etapa es analizar la viabilidad del proyecto, y para esto suele ser muy común que se trabaje en un pequeño prototipo del juego, como para hacer más visible el concepto del mismo y a veces hasta para probar que realmente es viable. Después, la tercera fase es la fase de desarrollo o producción, más conocida como producción. El término producción, a quienes nos dedicamos a desarrollar software en la industria, a veces nos atrevera un poco porque producción es nuestra fase final o nuestro ambiente live, y en este caso, en la vida, en los ciclos de vida de los juegos, producción es lo que nosotros llamamos desarrollo. ¿Sí? En esta etapa ya tenemos claro qué hay que hacer, cómo lo vamos a hacer y se planificó, entonces se comienza realmente a crear el juego y se van a tener como guía los documentos que resultan de las fases anteriores, ¿sí? Los documentos del diseño, de los procesos, todo lo que resultó de las fases anteriores. Y dentro cuando empezamos a producir, vamos a llegar a lograr una primera versión jugable de nuestro juego, que va a tener los primeros aspectos, va a tener varios aspectos completos, va a mostrar cómo es el gameplay y algunas otras cuestiones. Esa primera versión se va a seguir trabajando, se va a tratar de llegar a un punto en que lleguemos a una versión que, digamos, a una versión calificada para nuestra etapa de alfa, que es la que ven marcada en azul acá. Esta etapa, cuando el juego está en esta etapa, va a contener
las principales mecánicas del juego, va a tener la mayoría de las cosas hechas, y a partir de este punto ya es muy recomendable que se empiece a focalizar, por ejemplo, en hacer mucha más cantidad de pruebas de lo que se viene haciendo, y empezar a recabar un montón de feedback para ajustar bastante el tema de la experiencia, y va a haber mucho trabajo para hacer. Una vez que se siga trabajando en alfa, no es que se llegue a una versión y es la única versión, sino que alfa va a tener bastantes versiones generadas, podemos decir que nuestro juego alcanza un punto de beta, de versión beta, cuando ya el foco es simplemente mejorar lo que ya se creó, identificar y arreglar los bugs que quedan pendientes o lo importante, pero en esta etapa, ya cuando llegamos a beta, muchos de los componentes ya están en su versión final, y el foco, más que nada, está destinado a conseguir feedback para mejorar la experiencia. Esto usualmente se hace a través de realizar pruebas de beta testing, que vamos a estar más adelante hablando de eso cuando hablemos puntualmente de testing. Después por acá ven una última fase dentro de la producción que se llama Release Candidate, o que se llama Gold Candidate. Esto varía mucho, depende del tipo de juego. En los juegos AAA es común que se llame Gold Candidate, pero es una versión dorada, digamos, en español. Y básicamente esta versión, cuando llegamos a esta versión, el juego debe sentirse como un juego que ya está lanzado. Se suele declarar un code lock, un bloqueo del código para que no se hagan cambios. Se espera tener todos los incidentes solucionados, y normalmente es común que la primer Gold version que generemos no sea la que sale en el mercado, sino que todavía se tenga que ajustar alguna cosa hasta que tengamos una Gold version aprobada para hacer la definitiva, la que va a ir al release, ¿no? Después sucede la etapa release, que acá lo que sucede es una liberación del código, donde el código por lo general se entrega a nuestros publishers, a nuestras distribuidoras o a la prensa para ser revisada, para ser evaluada, y una vez que eso sucede, a partir de ahí, y generalmente en una fecha que ya está fijada, con mucho tiempo de anticipación, es que nuestro juego sale por fin a las plataformas, sale en forma live para que sea descargable y usable por el público, ¿sí? Después tenemos la etapa de postproducción para el cierre. Más allá que el juego esté finalizado, que ya está en manos de jugadores, su ciclo de vida aún no terminó. Y la fase de mantenimiento, o post-production, o patch, o update, como se llame, es el momento que tenemos para arreglar errores que suceden muy específicos a veces en determinados usuarios, o con determinadas cosas que no pudimos atender antes, o simplemente escuchar lo que dice nuestro público y hacer mejoras, sacar nuevos eventos, atraer más público, expandiendo el juego. Así que todo eso se va a realizar sacando parches o actualizaciones sobre el código base que ya tenemos, y no se suele hacer mucha modificación sobre el motor del juego que ya tenemos, sino a veces es, bueno, ajustar o agregar una feature nueva o hacer un parche menor. Todo esto va a llevar, obviamente, producción de código, diseño, testing, todos los roles, toda la intervención que vamos a ver ahora cómo sigue. Y ahora, Ani, nos vas a contar un poco más sobre los roles. Bien, chicos, venía contando Yuri, va a requerir de muchos roles, muchos detalles también. Estos son algunos, no tienen ningún orden en particular: developers y testers, porque somos nosotras, artistas 2D, que incluso si el juego es 3D, cabe mencionar, como dijo Julia, en la etapa de preconcepto, donde va a haber muchos sketches 2D, se va a llegar a tener el diseño del juego, modeladores 3D, animadores, composer, entre todo la parte del sonido, lo que sea de ambiente, cuando estás jugando, los pasos, la musiquita, como viene diciendo, las interacciones, hay mucho para trabajar ahí. Estos son a gran escala, después hay como subroles. Level designer, que es el que diseña los niveles y la interacción de progreso en el juego, y writers, que pueden ser los que crean toda la narrativa de la historia, los que crean quizás las misiones o las misiones opcionales, las conversaciones y las interacciones que hay entre todo el mundo con el jugador. De estos bueno, son personas obviamente, se pueden dividir en dos categorías, no importa el rol. Primero, el generalista, quiero mencionar, es el que lo hace todo o el que puede llegar a cubrir roles faltantes. Probablemente haya empezado especializado en un rol y con el paso de su carrera profesional o a demanda haya adquirido el conocimiento de otros roles. Acá tenemos dos ejemplos. El primero, el más extremo, es el Stardew Valley. Si no lo conocen, es un juego bastante completo. Como ven, el diseño está muy bonito, muy bien estudiado, tiene hasta sombritas la casita, y a medida que vas avanzando en el juego vas desbloqueando contenido. La gente puede pasar muchas horas dentro de esto, hay mucha parte de construcción, está súper completo, lo hizo solo una persona.
Era un game designer que quiso hacer su juego y empezó a aprender a medida que tenía que llegar avanzando en el juego. Bueno, le llevó 4 años a esta persona completar este juego. Obviamente al final del juego ya no era solo un game designer, hacía todo lo que se le pedía. La manga es otro caso donde fue un equipo chico de 3 personas y les llevó un año completarlo. Y entre todos, obviamente, tuvieron que complementarse para poder sacar todas las partes adelante. Lo que podemos decir de esto es que una persona o un estudio chico, generalmente están dentro de son los que están los generalistas, se suele decir esto, tipo los estudios indie, tienen poca inversión y puede ser quizás un grupo de amigos o colegas que se juntan a crear un juego porque tienen esa pasión. Y la desventaja es, bueno, no tenés inversión, tenés que mantenerte de alguna forma consiguiendo. Quizás conseguís inversores, pero no es a gran escala. Y como mencioné, puede llevar muchos años crear estos juegos. No es un trabajo tradicional de 8 horas, probablemente hayan trabajado horas extra y hayan trabajado fines de semana y la gente le pone muchas ganas para poder llegar a tener un producto de Gold Candidate. Y después hay que esperar que esto tenga éxito incluso, porque puede ser la posibilidad de que terminaste tu juego, está genial, a vos te encanta, pero después el market, como dijo Julie, quizás no fue el mejor momento, quizás no fue el target adecuado o tenés que volver a intentarlo. Es ventajas y desventajas en este mundo. El especialista también puede estar en uno de estos estudios indie porque está ahí, en razones, pero se enfoca en un rol. Puede llegar a ser los otros, por ejemplo, dije modelador y animador, puede llegar a ser la misma persona, puede ser que a alguien le guste modelar y sea horrible animando y necesitamos un especialista que anime. En el caso mío, yo soy especialista, soy desarrollador, no, de momento no tengo idea del resto de los roles. Este tipo de gente se encuentra en estudios con mayor inversión, mayor recursos, producen juegos AAA y los producen mucho más rápido. El ejemplo que se me vino a la mente cuando estaba pensando esto es en el FIFA, que todos los años saca un juego nuevo, con todo actualizado y mejores gráficas. Y no soy de jugar esos juegos, pero sé que tienen más cosas. Pero a lo que voy, ¿no? Es mucho más rápido la producción y salió. Y le dejo de deberes, con esto que vengo diciendo, que presten atención cuando terminen un juego, la lista de los créditos. Algunos pueden ser cortitos y otros pueden ser súper largos, casi que una película, y hasta pueden ver qué tipo de estudio estuvo involucrado en el desarrollo de eso. Acá vemos, por ejemplo, de vuelta, estudios grandes, un ejemplo de la estructura, tenemos el productor, que es el que va a llevar el rumbo de a dónde queremos ir. Y no voy a entrar en detalle de cada rol, pero pueden ver que hay líderes de subroles. El ejemplo que se me ocurrió mencionarles es League of Legends, que es algo que creo que todos conocemos en su mayoría, donde cada 2 o 3 meses saca un update nuevo, lo que vendría a decir parte de Julie que dijo la postproducción, pues, es algo que mantiene el juego en constante movimiento, sacan un champion nuevo, un jugador, uno de esos que pueden elegir. Y bueno, tenemos, en la parte de artistas se puede pensar en las artistas de concepto, porque ya mientras va saliendo una fase ya están preparando la otra, probablemente estén pensando, bueno, cómo se va a ver, qué armas va a tener, qué colores, todo lo que ven al final, antes estaba escrito en un papel. Luego está el Technical Artist, que lo pasa ya a 3D, ya le cobra vida. Animators, obviamente, en la parte de Network, que es un multiplayer de League of Legends, así que probablemente haya trabajo a la par para que siga mejorando. Tenemos a Engineers, se me ocurre el que pueda trabajar en el bot, porque puedes jugar contra gente o puedes jugar contra los macaquitos que se mueven solos. Eso requiere cierto trabajo, que pueda disparar, que se mueva, que sean inteligentes. Después, bueno, developers obviamente, writers también. Hay un lore, hay un background de esos personajes, no solamente aparecen en el mundo de League of Legends. Hay líneas, interactúan incluso con otros personajes que estás jugando, con un enemigo, con un amigo y se hablan. Todo eso está calculado y pensado al detalle. Bueno, testers obviamente, antes de sacarlo a producción llevó mucho testing para que el personaje ande bien, para que esté balanceado, con todos los poderes nuevos, todos esos detalles hay que testearlos antes de salir al público. Y dependiendo de otra cosa que quiero marcar antes para pasar al siguiente que yo les voy a mostrar, es que dependiendo del tipo de juego, un equipo puede estar compuesto por muchas personas de distintas especialidades o una de cada tipo. En este caso, les dije quizás, no sé realmente qué hacen en Riot, no, no estoy en esa, pero como ven, pueden ser que sea más technical engineers o más developers y quizás no usen el writer porque justo no. Depende mucho del tipo de juego y el tipo de
update que quieran sacar o en la etapa que estén, qué tipo de armado de personajes, digo, personajes no, de equipo van a tener. Ahora Jolie les va a explicar un poco más cómo funciona eso en la práctica. Bien, una cosa que nos surgió cuando estábamos trabajando en este tipo de investigación y un poco trabajando en cómo adaptarnos a los clientes, cómo hacer un juego en un cliente real, en Endava nosotros trabajamos mucho con las metodologías ágiles, es una de las cosas que llevamos adelante. Generalmente tratamos de tener ese tipo de equipos en los diferentes clientes, en diferentes estilos de software, y se nos planteaba la situación de, bueno, ¿cómo vamos a aplicar esto en un cliente si nos llega Endava para no cambiar tampoco nuestra filosofía como empresa? Entonces empezamos. Parte de la investigación vino por investigar cómo llevar un proyecto de videojuego adelante dentro de una metodología Agile. Agile es una metodología de desarrollo de software que es muy conocida en la actualidad y cuando hablamos juego, obviamente también hablamos de software y existen muchos juegos que actualmente se desarrollan bajo una metodología de Agile o una mezcla entre un Kanban y un Agile. En este caso, la idea ahora es conocer a grandes rasgos cómo implementar el desarrollo de un juego en una metodología simplemente Agile, ¿sí? Por sí sola. Entonces, un proyecto ágil se va a componer de una serie de iteraciones, ¿sí? Estas iteraciones van a ser intervalos cortos de tiempo. Generalmente van a ir de 2 a 4 semanas, ¿tá? Durante las cuales el juego va a ir progresando. Los desarrolladores van dentro de estas interacciones a implementar diferentes características. Y los desarrolladores van a ser parte de equipos, son estos equipos que pueden ver por acá en la imagen. Y cuando hablo de desarrolladores, hablo en general. Hablo de un writer, hablo de un tester, hablo de un programador, hablo de un AI engineer, depende un poco qué necesite nuestro juego. Vamos a tener equipos multidisciplinarios y seguramente más de un equipo. Entonces, estos equipos se van a encargar de implementar características individuales que agregan valor en cada una de estas interacciones y estas implementaciones se van a llamar, o estas características individuales se van a llamar historias de usuario, que ahora vamos a ver un poquito más de ellas a breve escala. Y estas historias de usuario las vamos a ir organizando en un product backlog que lo pueden ver como concepto básico en una lista ordenada de las funcionalidades que tenemos que desarrollar para nuestro juego. Y en cada iteración iremos tomando estas historias de usuario y agregándolas a nuestro juego. ¿Cuál es la idea? Que cada, no sé, 4 o 8 iteraciones, el juego se lleva a un estado de lanzamiento, lo que significa que los objetivos principales, como no sé, puede ser cualquier feature tipo el juego en línea, se hayan logrado o estén en un nivel casi entregable. Y bueno, también repasando un poco la metodología Agile, vamos a tener stakeholders que van a ser súper importantes mientras desarrollamos el juego, como puede ser nuestro publisher, que es la empresa que distribuye nuestro videojuego, que hace también la investigación de mercado y un poco la parte de publicidad, o nuestros potencial jugadores. Si estamos, por ejemplo, en fase de beta, vamos a tener que estar en contacto con nuestros potencial jugadores, o incluso antes y después. Y nuestro estudio, ¿no? El estudio que está manejando este juego va a ser súper importante a la hora de tomar decisiones y organizar el proyecto. Entonces, bajando un poco más esto a cómo implemento una tarea, pueden imaginarse una historia de usuario como implementar el salto, ¿no? Sería un ítem más en nuestro backlog, en nuestra lista de ordenada de features a crear, y si la pensamos en todos los roles que intervienen, en todo esto que nos contaba Ani, por ejemplo, el animador va a tener una tarea, una subtarea dentro de esta historia, donde va a tener que crear la animation del simplemente hecho de saltar, de que el personaje salto, ¿no? El programador va a tener que implementar el control, ¿no? O sea, el input que recibe desde, no sé, desde el mouse, desde el teclado, desde un control, lo va a tener que programar para que cuando se apriete determinado botón, tratando de respetar siempre, decimos, lo que ya está acostumbrado el usuario, de no romper muchos esquemas. Hay juegos que lo rompen, pero por determinadas razones, va a implementar qué control hace el salto, ¿no? Después también va a tener que implementar las physics. Por ejemplo, si estoy sobre una tabla y salto, que cuando vuelva a tocar el piso no me vaya a pasar de la tabla o a atravesar un suelo o a atravesar una pared, que todo esté bien implementado, sobre todo la parte de las coalitions. Y el diseñador, por ejemplo, va a tener que decir, bueno, cuando salta se va a mover así y va a demorar tanto en saltar y va a hacer este movimiento, o va a ser este asset puntualmente, nosotros lo traducimos a asset. Este es el asset inicial, que es un dibujo, y este es el asset de salto, y el programador va a tener que
unir todas esta parte, ¿no? Lo que hizo el animador, la implementación del control, la implementación de las físicas y, y el diseño, los assets que se hayan creado, y todo eso, y algunas otras tareas que no estoy nombrando, como la parte de involucrar el sonido y alguna cosa más, y testearla, o por supuesto, testear ese salto. Todo eso es necesario para hacer una feature tan básica como eso que vemos ahí, de que el jugador pueda saltar, ¿sí? Se necesita como subdividir para que todos los roles participen y vayan desarrollando su parte dentro de la historia de usuario. Acá tenemos también alguna otra, acá tenemos un esquema que está dividido como en features, y acá tenemos un ejemplo en un first person shooter, un FPS, una historia de usuario que es como jugador, yo quiero ver que mi enemigo reacciona cuando yo le disparo, para saber que le di. Como nosotros, si estamos jugando en un FPS, piensen, no sé, en el Warzone, cuando le disparan a un enemigo, ¿cómo te enterás si le diste o no? Bueno, generalmente hay muchas cosas detrás de ahí, ¿no? El sonido que hace, si por ejemplo, si le das a la cabeza, a veces hace como un movimiento hacia atrás. Todas esas pequeñas cositas que vemos en un juego, por detrás son historias de usuario y un montón de tareas para simplemente para que nuestro enemigo reaccione cuando le disparamos. Hay que llegar a ese nivel cuando estamos en un juego para poder cubrir todos los aspectos que realmente este involucra. Como comentaba Dani al principio, los juegos son una experiencia inmersiva, tienen un montón de cosas, tienen historia, tienen sonido, tienen progreso, y todo eso en cada uno de nuestros ítems vamos a tener que estarlo considerando. Muy bien. Ahora vamos a pasar a contarles algunos aspectos. Realmente aspectos que pueden involucrar la programación y el testing de videojuego son un montón. Hemos trabajado con muchos de estos, pero es imposible poder cubrirlos todos en 40 minutos de charla. Así que elegimos algunos, sobre todo algunos que nos interesan a nosotras o algunos que hemos investigado más o que consideramos importantes como para poder charlarlos. Son importantes tanto a la hora de programar un juego como de testearlo, que son los roles que tenemos Ani y yo actualmente. Por ejemplo, en mi caso voy a arrancar hablando de lo que es el balancing en un juego y lo que es el game leveling, sobre todo porque están muy atados, pienso comentarlos juntos. Un juego puede ser a veces muy difícil para una persona, ¿no? O puede ser muy sencillo o muy rápido. Generalmente eso va a depender mucho de opiniones subjetivas, pero capaz que está pensado para ser muy difícil, ¿no? Generalmente los juegos están apuntados a un público y nosotros vamos a evaluar o vamos a desarrollar el balancing de nuestro juego en función de a qué público está pensado, ¿sí? Un ejemplo que me gusta dar, sobre todo ahora, tiene que ver con el Hogwarts Legacy, que salió hace muy poco y que mucha gente capaz que decía que era un juego muy fácil, que es un juego fácil de jugar. Pero el juego está pensado para todo el público o el fandom de Harry Potter, de los cuales me considero una, y generalmente no todos están acostumbrados a jugar juegos o a jugar juegos muy hardcore, ¿sí? Juegan capaz que juegos más casuales. Está orientado a un público que es fandom de algo y en cumplido de eso. No está orientado a ser un juego hardcore. Entonces, tanto el balance del juego como el game leveling que tiene el Hogwarts Legacy fueron pensados para un público puntual de una forma muy puntual. Pero podemos capaz tener un juego que está orientado a un público hardcore y tiene que ser súper complejo y los puzzles no pueden ser fáciles de sorprender y tenemos que considerar varias cosas, ¿sí? Entonces, es importante a la hora de evaluar el balancing y el game leveling que tiene nuestro juego, saber muy claro cuál es el público al que estamos apuntando. Después, de la First Time User Experience, el F2E que ven por acá, es la primera experiencia que tiene el usuario con el juego. Es algo que cuando pensamos nuestro juego, lo desarrollamos y lo testeamos, tenemos que tenerlo en mente. ¿Cuál va a ser la primera experiencia de nuestro jugador en nuestro juego? Porque muchos de nuestros jugadores van a decidir si jugar o no nuestro juego en base a los primeros 5 minutos de experiencia. Y también lo van a decidir en base a otro factor, que es el fan factor de acá, que es algo que cuando estamos pensando el juego también hay que tenerlo muy en mente. ¿Realmente nuestro juego es entretenido, es divertido, engancha? Generalmente los juegos siempre están diseñados como forma de entretenimiento. Generalmente, ¿no? Porque también existen juegos de forma educativa que no están pensados para entretener, pero por lo general sí. Entonces, realmente tenemos que ver si para el público objetivo que estamos pensando, ese juego se siente divertido, se siente parte, se siente una buena experiencia. Pero también es algo a veces hasta muy subjetivo de evaluar, pero que tenemos que tener en mente desde el día 1. Después tenemos la localization, y hay bastante para hablar en este tema, pero en resumen, la localización de un juego va a ser que los mercados donde salga ese juego, para los cuales se piensa ese juego, cuando
un jugador lo juegue, lo sienta parte de su cultura, lo sienta parte de su idioma, ¿sí? Va desde evaluar o tener en cuenta las traducciones, las expresiones comunes que se usan en el juego, hasta aspectos culturales, ¿no? Que hacen que yo juegue al juego y lo sienta como parte de mi cultura y no lo sienta como algo que no tiene nada que ver como en la cultura o en el ambiente en el que vivo, ¿sí? Y Ani. Bueno, sigo yo con un par más, obviamente no podemos hablar de todos, y el primero que quiero mencionar es el de multiplayer, que también podría estar hablando todo otro workshop, pero lo voy a intentar reducir en algunos puntos a tener en cuenta. Cuando vamos a crear un juego multiplayer, tenemos que pensar, ¿va a ser un MMO, más y multiplayer, o va a ser un juego por rondas? Le doy ejemplo de un World of Warcraft, o van a crear algo del tipo League of Legends, donde se van a jugar rondas cortitas. En el caso del multiplayer hay que tener en cuenta cuántas personas van a estar jugando al mismo tiempo, porque ahí hay mucho tema de performance, de latencias, hay que ver cómo interactuamos con todos a nivel mundial de distintos países, van a poder todos estar al mismo tiempo, alguien de China con alguien de Uruguay o de Colombia o Bogotá. Hay que tener muchos de esos detalles en cuenta. También el tema del anti-cheating o el uso de modos no autorizados en cuanto a la seguridad. La latencia la mencioné, y la precisión también. La sincronización con otros juegos o con otros jugadores, perdón. En un shooter, por ejemplo, hay que manejar esto con mucha precisión de si uno le piensa que le disparó, pero no llegó la latencia, no le disparó, siguió caminando. ¿Por qué? Hay mucha frustración en base a todo esto, y el internet tiene mucho que ver en el medio. Hay que ver cómo podemos allanar ese camino para los jugadores y que la experiencia sea placentera. Otro punto que quiero mencionar es el de la parte de monetization, está por allá abajo. Algunas formas de monetización que quiero mencionar, y mucho más necesarias si su juego va a ser gratis, porque algo que no mencionamos es, al final su juego puede ser gratis y lo pueden bajar, o puede ser, se pagan los 60, $70 actuales, o algo en el rango en el medio, dependiendo del grado de juego. Monetización. Eh, la más común que pueden incluir es una tienda donde la gente compra cosméticos, o puede comprar experiencia para ir más rápido, o muchos detalles que también puedo abarcar bastante, pero no voy a mencionar. Podemos tener un sistema de monedas, incluso el clásico que por $2,99 compras 500 moneditas, pero justo para la mayoría de las cosas precisas 520. Es a propósito de eso, hay todo un plan de pienso para que vos puedas invertir más en el juego y gastar tu sueldo en él. Los DLCs, como dijo Julie, se van actualizando las cosas y se pueden comprar aparte. La propaganda es muy vista en los juegos de celulares. Cuando vez que querés jugar tenés que esperar unos minutos, viendo alguna propaganda que la cual no tenés ni idea. O suscripciones mensuales, donde pagas mensualmente para poder seguir jugando el juego. Y estas solo son algunas de las ideas, hay mucho más. Y incluso algunos juegos pueden llegar a avisarse un poco de todo esto. La idea es tengamos en cuenta al jugador y tengamos un balance. A menos que venga al estudio y les diga que tienen que hacer así, pero si lo van a crear ustedes, apiádsense del público. Y antes de pasar a la siguiente, algo que quiero mencionar, que me pareció el punto exacto: hacer juegos tiene su parte divertida, todos nos encanta jugar, probablemente tengan un background de jugadores, pero me dicen por ahí, porque obviamente, como les decimos, nosotros estamos ingresando en este mundo recientemente, pero me han dicho que sigue la regla del 80-20, donde tiene sus partes divertidas, pero el 80% va a ser el clásico desarrollo de software. No podemos escapar de eso. Hay que tener una buena arquitectura, hay que ajustar el código, hay que arreglar los bugs que no reporta testing, hay que retestear la misma funcionalidad 20 veces, porque ya sea distintos dispositivos o porque sigue pasando lo mismo. Ajustar la tienda de los cosméticos porque en cierta resolución se ve un poco mal, o el paginado no están dando, o los tabs de la tienda no se corresponden con lo que se está viendo. Hay mucho tema de accesibilidad que no voy a entrar tampoco, pero ya van viendo un poco de, a veces llega a ser tedioso y no es tan divertido la parte de crear el personaje que se mueva. Y con esto les doy una introducción a la parte de programación. Le dejamos ahí también los otros puntos, están los nombres para que puedan investigar sobre las otras cosas que no pudimos Obvio. charlar. Así que bueno, se los dejamos estilo deberes. Y ahora sí, hablemos de programación. Que es mi área, como les dije al principio. Acá ven algunas de las plataformas de desarrollo para juegos. Estas son las más conocidas, a mi gusto. Les puedo decir, el Unity y el Unreal probablemente sean los
los primeros que hayan pensado cuando quieran lanzarse a este mundo. Son los más potentes. Unity, les puedo decir que es en C Sharp. Tiene una comunidad mucho más colaborativa y es mucho más indie friendly que Unreal. Tiene unos tutoriales que son gratis, que están bastante básicos para cualquiera que no tenga idea de programación, están bastante introductorios al tema. El Unreal está en C++, es un nivel de programación mucho más avanzado. Hay programas de Epic para estudiar y poder perfeccionarse y tiene una mayor calidad gráfica, es mucho más potente en todos e incluso no solo se usa para juegos, se usa para efectos visuales en las series o las películas. Después tenemos el Construct, el Scratch y el Game Maker y algunos otros que son más de scripting, son mucho menos potentes, pero son mucho más accesibles para poder comenzar en este mundo y poder lanzar sus propios juegos más si no tienen un perfil tan técnico de programador. Y al igual que hay un frontend y un backend para una aplicación convencional, también existe el concepto en el videojuegos. Siempre es recomendado tener un backend, pero obviamente si queremos hacer algo multiplayer lo vamos a tener. Estos son algunos de los temas que voy a resaltar. Podría hablar mucho más en profundo y algunos ya los mencionamos como el multiplayer en las PPTs anteriores. El hosting tenemos peer-to-peer versus server. Ya mencionamos algo del multiplayer, acá lo que voy a mencionar son dos tipos de arquitecturas muy distintas, depende de cómo lo quieran construir ustedes, son costos muy distintos. No es lo mismo tener 20 servidores prendidos en AWS todo el día, 24/7, para que que un jugador pueda hostear una partida o levantar un servidor local. Por ejemplo, tenemos, se me ocurre el más básico, es en Minecraft, donde el usuario mismo, el jugador, levanta un server para que jueguen con sus amigos. Bueno, eso también hay que verlo. No solo el multiplayer viene de nuestro lado, para tener una idea, con los servidores de Amazon, sino también hay que considerarlo a nivel de que esté a nivel de los clientes, de jugadores. Luego, por el otro lado, tenemos también algunos temas a mencionar, porque hay mucho trabajo en backend, no solo crear el jueguito y que ande lindo. Estos son algunos que se me ocurrieron en la parte del login, con la autenticación, gestionar la data del usuario, que yo pueda empezar mi juego en la PC, avanzar en la historia, ir a la tienda, comprarme cosméticos y luego pasarme al Switch o al PlayStation o consola de preferencia de cada uno y poder seguir jugando donde lo jugué y con las cosas que compré. Eso está haciendo mucho furor últimamente, todo el mundo quiere poder tener ese cosplay e incluso poder jugar con amigos en otras plataformas. La seguridad, se mencionaba en las otras PPT, la voy a mencionar un poco más acá en la parte de backend. Hay que tener mucho cuidado con la arquitectura que se maneja cuando es a nivel de cliente y a nivel de servidor. Anti-cheating, de vuelta, pero un mal diseño y la gente puede explotarlo y puede ser muy ruin y arruinar la experiencia de la comunidad y que el juego se desvalorice. Y eso puede pasar en un instante y después es muy difícil remontarlo y que la comunidad gane la confianza en el juego de vuelta. Les recomiendo, si tienen este tipo de juegos, tener un especialista en el tema. En cuanto a Analytics, dos casos que se me vienen a la mente de uso. La parte de League of Legends, pueden tener la data de qué campeones son los más usados, qué ítems son los más usados en la temporada, qué modalidades de juego le gusta a la gente, y en base a eso ayudan a todo el equipo a balancear el juego y ver qué son las siguientes iteraciones, cómo van a seguir mejorando. Por otro lado, en cuanto a servidores, se me ocurre el tema de la población. Tenemos 10 servidores, por decir algo, donde tenemos quizás 2 o 3 servidores solo tienen a 20 personas jugando y los otros tienen a cientos. Bueno, esa información nos ayuda a poder unificar servers, mejorando la experiencia de usuarios, que se encuentren, que no piensen que están perdidos jugando ellos solos los juegos, y al mismo tiempo reducimos costos, que a todo cliente, si trabajamos con cliente o para unos mismos, nos interesa la parte económica. La última mención es las notificaciones, que es la forma que tenemos nosotros de interactuar con el jugador. La más común que se me viene a la mente cuando pienso en esto es en los juegos de celulares, cuando les llega la notificación o mensaje de vuelvan a jugar, que ya tienen la energía o ya está disponible cierta feature que están jugando, y hace que cliquemos en eso y sigamos jugando. Después, tips que quería mencionarle es parte de mi experiencia en este corto lapso, resaltar el uso de los SOLID. Son 5 principios de programación que todo desarrollador
debería saber, no importa si es para videojuegos o para aplicaciones normales o para web apps o mobile. No les voy a dar una charla de estas partes, solo les voy a mencionar algunos de los puntos y cómo nos afectaron a nosotros. Responsabilidad única. Nos pasó mucho de tener conflictos a la hora de trabajar en la misma lógica. Éramos un grupo acotado de gente, pero estábamos activamente trabajando en código. Lo que hicieron los chicos es un tower defense. Se imaginan unas torrecitas, un camino, unos enemigos que se mueven. Queríamos arrancar a meternos en el mundo de Unity, en nuestro caso, y hicimos ese camino. Bueno, hubo mucho conflicto en trabajar en las partes o en la misma escena. Cada vez que alguien quería subir algo tenía que bajárselo todo de vuelta, resolver los conflictos, volver a subirlo, esperar que alguien lo apruebe y todo así. No se podía, no hubo un trabajo muy fluido. ¿Cómo ayuda el patrón de responsabilidad única? Bueno, que la torre sea la torre, que el arma sea el arma, que el arma tenga el método de disparar y después no sepa más nada, que se encargue de la munición de disparar, quizás. Mientras más única la responsabilidad, mejor va a ser el trabajo independiente y más fluido va a ser toda la parte de tener el código entero. Y acá es donde se suma la parte de código, que sea, el código sea escalable. Tenemos las torres con los cañones, queremos agregar una torre con magia que tira hielo, y si no vinimos usando el patrón, como nosotros no veníamos usando el patrón, nos hubiera pasado que teníamos dos torres que a la lógica son la misma, quizás al usuario es el mismo, pero cuando la lógica ya se va complejizando más. Queremos cambiar la skin para el designer, va a tener que hacer doble trabajo. Imagínense si hay muchas más torres y quiere cambiar la skin para que la torre en sí, no importa si tira, qué tira, sea distinta, ya empieza a haber mucho retrabajo. Imagínenselo ya a gran escala esto. Eh, Mejor tener a la torre, que de vuelta solo sea la torre, y que tenga un arma X, genérica. Entonces el diseñador después solo edita la torre y se ahorra todos esos dolores de cabeza. En cuanto a la propagación de cambio, todo esto me da que viene atado de la mano, que quiero cambiar la torre, quiero cambiar el arma y tengo que cambiar todo alrededor, o que al revés, quiero cambiar la torre, tengo que cambiar toda la arquitectura. Las estructuras que vamos creando a medida que vamos desarrollando el código van de la mano con este tema. Mm, No es muy difícil escaparle, pero por ejemplo, a la hora de crear la torre, vuelvo con el tema de la torre. No sirve crear una torre y que muy de desarrollador me llegó la tarjetita de Agile que dice, quiero crear la torre que dispare. Bueno, ahí tenemos que ver, queremos crear varios, damos nuestro feedback. No, esto lleva más trabajo. O simplemente me quedo con creo la torre y listo, cumplí, check. No, ahí estamos en la parte de ser proactivos, nos va a servir a nosotros mismos después. Tenemos que adelantarnos y pensar en qué va a querer hacer el desarrollador, el jugador, perdón, estoy cambiando los roles. Va a querer editar la torre probablemente, entonces demos nuestro input. Hagamos que la torre sea solo una torre y después vemos cómo hacer el resto de las cosas. Sé que a veces en un mundo, todo esto está muy bonito, pero lo estoy diciendo de esta forma porque sé que el desarrollo de código empieza a ensuciarse y después llegamos con las malas prácticas. Eh, por ejemplo, en este caso que dijimos nosotros, tomamos malas decisiones de calidad de código, no sabíamos mucho de la responsabilidad única en este mundo, arrancamos a programador como cualquier programador de aplicación. Y rehacer el código para que sea más escalable y más prolijo, quizás a nosotros nos hubiera llevado un mes. Y estoy exagerando un poco con un mes, pero al mismo tiempo le pienso las buenas prácticas de Solid y teniendo en cuenta que va a haber varias iteraciones y probablemente no salga bien de primera, nos demos cuenta que hay más cosas para arreglar y nosotros contamos con ese tiempo. Y después, cuando quisiéramos crear el segundo nivel, porque acá hablamos Proof of Concept, creamos el primer nivel. El segundo nivel ya sería mucho más fácil. A lo que voy, imagínense eso en un mundo real, intenten cambiar esto teniendo más tareas del product owner, tienen más trabajo, lleva mucho más estrés, entra en juego el famoso crunch time que se habla, donde los trabajadores trabajan horas extra para poder llegar a poder llegar a la par de lo que se pide del juego y las fechas se empiezan a correr, ya el release date corre peligro, todo por una bola de nieve que se desencadena con este tipo de cosas.
Mi último consejo antes de pasarlos con Julie es que van a haber muchos tutoriales y muchas guías en internet y en YouTube y de plataforma que usen, donde le van a explicar ciertos temas puntuales de cómo arreglar ciertos objetivos. Por ejemplo, cómo hacer para que mi torre dispare a un enemigo, o para disparar a un enemigo, no importa quién a dónde. Y le va a enseñar algo, eso puntual. Para disparar, es cierta lógica, pero no les va a enseñar este tipo de detalles y cosas a pulir que hace a la arquitectura. El tutorial en sí les va a explicar de la forma más fácil y menos arquitectónica y menos bonita cómo se hace. Y esto es una de las lecciones que quiero que se lleven de cuando vayan a probar sus propios juegos y empiecen a entrar en este mundo, o si están en la industria y quieren mejorar la calidad del código. Y obviamente todos vamos a Stack Overflow o a YouTube a aprender cosas nuevas. Tengan en cuenta que lo que les va a enseñar no es el producto final y hay que tomarlo siempre con pinzas. Así es todo mucho más placentera el producto final y no nos estresamos tanto al seguir avanzando con este desarrollo. Y con eso pasamos con Julia a la parte del testing. Excelente. Bueno, la idea ver es ahora en esta última fase, ver un poquito más acerca de testing en general, de videojuegos, obviamente, y ya hacer un cierre de recomendaciones. Bueno, lo primero que hay que decir de testing es que no es diferente a los principios de testing que tenemos en otros tipos de software, ¿no? Las pruebas hay que hacerlas y hay que hacerlas durante todo el ciclo de vida de nuestro producto y de nuestro juego. Empezar el testing lo antes temprano posible ayuda un montón en lo que es el desarrollo del juego. Entonces, nos enfocamos en ver el testing desde la preproducción hasta el final. Por ejemplo, en preproducción, nuestro foco de las pruebas está un poco más en entender el concepto del juego. Si tenemos un prototipo, testearlo, pero no es testearlo y reportar todo lo que encuentro porque, no sé, porque en realidad está medio cuadradito el muñeco. En realidad es testearlo entendiendo para el propósito que tiene ese prototipo y teniendo en cuenta qué alcance tiene el prototipo, qué hay que validar en ese prototipo. Para entender también hacia dónde va el proyecto, para quedarnos una idea y entender hacia dónde va el proyecto. Es súper importante empezar el testing desde la fase de preproducción. Después sí, en la fase de producción, que vamos a tener alfa, beta y gold, ya vamos a tener tiempo de hacer otro tipo de prueba, de ir más extensos, ¿no? Pero en la preproducción generalmente es planificar todo el testing que se viene para producción, testear el prototipo, quedarnos bien claro con la idea del juego. Eso sería nuestro foco en preproducción. Después, cuando estamos en una fase de producción, siempre durante las 3 etapas es súper importante que estemos evaluando la diversión en el juego. Que el juego sea jugable es importante, pero también que se sienta divertido, que se sienta inmersivo. Todo lo que tiene que tener un juego hay que asegurarnos. Durante la versión alfa, el foco va a estar en pruebas de gameplay, de fan factor y de estabilidad en dispositivos específicos que nuestro juego vaya a admitir. Esos son como 3 puntos muy importantes de testear en alfa. No significa que no se hagan pruebas de otras cosas, pero esos son donde se le da bastante prioridad en ese desarrollo. Después, el equipo de desarrollo va a estar corrigiendo nuestros comentarios, nuestras ideas, nuestras sugerencias para llegar a una versión mucho más estable, que es la versión beta, que hoy le contaba ya al principio todo lo que le involucra la versión beta. Ya el concepto en beta, se espera obtener feedback, ¿no? El juego ya está bastante completo y se espera obtener feedback. Y acá es donde entra beta testing, que lo nombraba hoy al principio, y se refiere a un testing que es realizado fuera del equipo, o sea, externo al proyecto que se está desarrollando, para evaluar cómo se sienten con el juego, para averiguar si tienen sugerencias, si lo sienten divertido, si pudieron realizar todo, si se trancaron, si no. Hay dos tipos de beta, puede ser closed o open, tiene que ver con el alcance y a la gente que van a invitar a esa beta, no vamos a entrar mucho en detalle, pero con todo ese feedback es importante que el equipo de testing esté presente en esa etapa para relevar todo ese feedback, ver cómo se sienten los jugadores y llevarlo a forma de sugerencias o improvements para nuestro juego. Entonces, cuando llegamos a la versión beta que va a ser probada externamente, vamos a participar igual de esa forma. Y también vamos a participar después de eso en cuanto a correcciones y nuevas sugerencias que se hagan para la versión beta. Todo eso lleva a un retesting que vamos a estar haciendo en la fase de beta. Después, en la fase de Gold, el foco de nuestras pruebas suele estar en balancing, en localization, en la parte de tiendas o third parties o integraciones que tengamos, que generalmente hasta Gold
esas cosas como que todavía no están y va a haber un foco fuerte de testear eso. No significa que no se vaya a probar todo lo que mencionábamos antes, muchas veces se hace mucha regression de todo lo que ya se viene validando antes. ¿Sí? Pero nuestro foco en Gold va a ir por ese lado. Sí, también es algo muy importante que cuando estamos en Gold, todo el scope de los dispositivos que vamos a tener preselection, que ahora la vamos a ver, de dispositivos en los cuales vamos a probar, para la versión final se tiene que correr pruebas en todos esos dispositivos. Es muy importante chequear la compatibilidad. Y en postproducción, típicamente esto va a incluir el testeo de cambios, de regresiones, de nuevos eventos, los parches que mencionábamos al principio, que vamos a estar sacando para mantener a la gente enganchada o para atraer nuevo público o para arreglar fixes. Todo eso, cada vez que va a salir el nuevo parche, hay que testearlo, hay que hacer regresión, hay que rechequear todo lo que ya venimos probando en todos los dispositivos. Va a haber mucho testing. Cada parche va a involucrar una buena cantidad de testing. Y ahora la idea es ver cómo testeamos una build, qué pasos debemos seguir para testear una build. Una build es una versión del juego que vamos a recibir por parte del equipo de desarrollo, una versión ejecutable, seguramente que yo la voy a correr y me va a abrir el juego y voy a poder testear. ¿Qué pasa con testear las builds? Las builds vamos a recibir builds todo el tiempo, ya sea que estemos en alfa, en beta, seguramente reciba 100 builds en alfa, 20 en beta y 4 o 5 en master, ¿sí? Vamos a estar testeando builds todo el tiempo y el ciclo se repite sin importar la fase en la que estemos, ¿sí? El ciclo de las tareas que tenemos que atacar. Algo muy importante, y esto sí es una recomendación por experiencia, cuando testeamos una build, verificar que tenemos las precondiciones necesarias. Esto significa, estoy recibiendo una build, sé qué tiene adentro, sé qué número de versión tiene, sé qué incidentes solucionaron, qué historias vienen, tengo toda la información que necesito para empezar a prepararme, ¿sí? O sea, antes de recibir la build, el paso 0, verificar que tengo toda la información que necesito para cuando llegue, poder probarla, ¿sí? Después, una vez que tengo todas mis preconditions, ¿sí? Tengo mis configuraciones, mi versión, todo lo que voy a recibir organizado, voy a planificar y voy a diseñar qué voy a probar en esta build. Y esto sí va a depender un poco de la etapa, porque capaz que si estoy en la primera versión jugable, bueno, sí, no voy a correr pruebas de compatibilidad para todos los dispositivos, pero si estoy en la versión, no sé, en la Gold Candidate, sí voy a correr pruebas en todos los dispositivos. Entonces, planificar y diseñar significa seleccionar qué suites de pruebas o qué testset de pruebas vamos a usar. Pueden ser checklists, pueden ser casos de prueba, depende de la estrategia de testing que haya de fondo, que eso no difiere al software normal. Pero tengo que en esta fase elegir bien, antes de que llegue la build, qué se va a correr para esta build. Se va a correr pruebas de compatibilidad, llega multiplayer por primera vez, entonces todos los escenarios multiplayer tienen que estar listos, tienen que estar organizados porque se va a testear ahí. Lleva mucha concentración en organizar el testing. Creo que esa es la mayor diferencia que he encontrado de testear un software normal a testear un juego, las configuraciones y la planificación necesaria para empezar una prueba, ¿sí? Vamos a preparar nuestras tareas de testing en el paso 2 y una vez que tenemos la build y ya tenemos todo planificado, todas nuestras precondiciones y todo preparado, vamos a ejecutar un montón de pruebas de compatibilidad, de multiplayer, de lo que sea que hayamos planificado. Y en base a eso que estamos ejecutando vamos a reportar resultados. Vamos a decir, bueno, se corrieron todas estas suites de prueba, tanto pasó, tanto falló, vamos a investigar en los bugs que fallaron, los vamos a reportar, ahora vamos a ver un poquito más cómo, pero todo esto de reportar los resultados, de decir cómo salió el testeo de la build, cuánto se encontró, cuánto pasó, toda esa información hay que darla. Después vamos a estar participando en el arreglo de bugs. Y si bien no somos los programadores que lo van a solucionar, los bugs en videojuegos a veces son medio tricky, ¿no? O sea, a veces tengo que dar 5 vueltas, dar 3 saltos y ahí crashea el juego. Entonces es muy normal que tengamos que trabajar junto al equipo de desarrollo para que tengan toda la información necesaria y aportar ideas y sugerencias de cómo arreglar esos bugs. No difiere tampoco a cuando testeamos software en la normalidad. Y bueno, con el arreglo de bugs va a llegar una nueva build, una siguiente versión, y tenemos que verificar que tenemos todo para volver a empezar, ¿sí? Volvemos al inicio de este ciclo en cada una de las etapas. Siguiendo un poquito más con esto que decía de reportar bugs, vamos a tener bugs de diferentes estilos en videojuegos, pueden ser funcionales, como por ejemplo, no sé, un menú o una integración de las redes sociales que no funciona, o vamos a tener errores de gameplay, que son errores que ocurren dentro del juego, por ejemplo, algo que está violando las leyes físicas del juego. Vamos a tener errores de tipo gráfico, donde
cosas que no se muestran como deberían, a veces está el overlap de los elementos, sobreposición de elementos, digamos, o textos incorrectos, con errores ortográficos, o overlapping mismo de los textos o del idioma. Te puedo mostrar errores de crash, que son cierres inesperados del juego, errores de freeze, donde el juego se congela y no podemos hacer otra cosa que cerrarlo para poder seguir jugando, cerrar y volver a abrir. Vamos a tener errores de frame rate, que son imágenes entrecortadas, un bug que es bastante visual y tiene que ver con forzar los requerimientos de nuestro juego. Por ejemplo, voy a probar el juego con la mínima tarjeta de video que va a admitir, y ahí puedo tener algún problema de frame rate, ¿sí? Después, sonido, el tema del audio, sonido que se distorsiona o que no corresponde con lo que sucede. Por ejemplo, hoy decíamos, estoy disparando en un shooter, capaz que el sonido del disparo sale tarde, o en realidad en lugar del sonido del disparo sale el sonido de salto, cosas así, ¿sí? Y después bugs de tipo legal, que tiene que ver con todo lo relacionado a marcas, logotipos y propiedades intelectuales, que muchas veces tienen que aparecer en determinados lugares y se tienen que mostrar correctamente. Acá tenemos un ejemplo de un bug reportado, esto es en el code. Es muy común, o sea, es importante el título del juego y la versión, indicar en qué plataforma y en qué versión del sistema operativo de esa plataforma se da el bug, el tipo de error, el lugar, el área del juego donde se da el error y una breve descripción del error. Por ejemplo, este es un error muy básico donde no se está pudiendo loguear a la funcionalidad online que ofrece el juego. Como software normal se reportan los steps para reproducir la prioridad, el resultado que estamos teniendo, el resultado que esperamos. Una gran diferencia, el repro rate. El repro rate es un campo donde nosotros vamos a indicar un ratio de cuántas veces o con qué frecuencia un error puede reproducirse. Por ejemplo, esto que les decía que salto 3 veces y doy una vuelta y ahí crashea el juego. Bueno, ¿cuántas veces me pasó? De 10 que probé, me pasó 5, mi repro rate va a ser 5 sobre 10. ¿Sí? O si me pasó las 10 veces que me intenté loguear falló, como este caso, las 10 veces que se intentó loguear en la parte online, en el main menú del juego, falló. ¿Sí? Entonces el repro rate es 10 de 10. Eso es una particularidad ahí. Y bueno, ya llegando al cierre, y un poquito sin tiempo, cuando, cuando estamos testeando videojuegos tenemos mucho trabajo generalmente. Hoy en día hay más dispositivos, hay muchos más juegos que se adaptan a varios dispositivos, y cuando estamos probando nuestro videojuego va a ser esencial conocer las particularidades del dispositivo en las cuales vamos a efectuar pruebas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando testeamos juegos en PC, hay muchas configuraciones en PC posibles, no voy a poder cubrir todo, tengo que elegir bien, dependiendo de mi mercado, con qué requerimientos o cómo voy a diseñar la PC que voy a estar usando para las pruebas, o las diferentes PC que se van a estar usando. Cada uno se arma su PC hoy en día y considerar todo es imposible. Lo mismo sucede en mobile. Hoy hay muchos dispositivos, es muy grande el ratio en marcas y en versiones. Voy a tener que diseñar, nosotros llamamos test sets, a filtrar en qué tipo de dispositivos voy a hacer mis pruebas, para qué marcas, para qué versiones, todo eso tenerlo bien claro, ya documentado en una planilla o algo. Esto es todo lo que voy a estar cubriendo con mis pruebas, ¿sí? Por ejemplo, si estamos probando el mobile, una cosa muy importante que también pasa en testing mobile de software genérico es que si estoy jugando el juego y me llega un mail o me llaman, no perder lo que estoy haciendo. Entonces el disruption testing en juegos mobile es súper importante, por ejemplo, y eso no pasa tanto en PC consola. Entonces es muy importante cuando testeo mi juego, que lo voy a testear en dispositivos diferentes, considerar las características que hacen a mi dispositivo diferente para tenerlas en cuenta a la hora de las checklists o las pruebas que voy a estar corriendo en mi juego, ¿sí? Y bueno, acá hay un montón, por ejemplo, hay un montón de cosas que en PC, si estamos en Android, no nos van a probar el juego, nuestro publisher no va a probar el juego, pero si estamos en consola sí. Entonces es importante con la versión que vamos a subir a consola, saber que cumplimos todas las políticas de compliance del publisher, porque si no nos va a rechazar el juego y nos va a cobrar una multa. Conocido el caso, por ejemplo, es de Cyberpunk con PlayStation, que el juego fue bajado de la plataforma, sacado de las tiendas virtuales, porque no pasaba las pruebas, y esto les costó un montón de trabajo de rediseñar el juego y además multas por esa situación que se dio. Es muy importante tener todas las particularidades de los dispositivos en cuenta a la hora de hacer test. Y bueno, como cierre, y creo que como respuesta también a algunas de las preguntas que aparecían en el chat,
Y mirando todo esto, ¿cómo damos el primer salto, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Sé algo, quiero investigar, quiero aprender, ¿cómo me puedo animar a probar mi experiencia o a ir ganando experiencia? ¿Cuál puede ser el primer salto que puedo dar? En mi caso, una cosa que les voy a recomendar, sobre todo para el área de testing, y ya dejo a Ani seguir, tiene que ver con las comunidades. En Discord hay muchas comunidades de juegos, de marcas, de estudios incluso, de juegos, que son públicas, te puedes sumar, puedes hacer pruebas de videojuegos, puedes participar en las betas, o mismo en las comunidades dentro de Steam, por ejemplo, para determinados juegos, abren esto de las betas públicas y podemos sumarnos ahí o en las comunidades, acercarnos para participar, reportar bugs, para participar de betas, y ahí de alguna forma ir ganando esa experiencia y usar esa experiencia a favor de seguir desarrollando conocimiento o de encontrar de trabajo o seguir aprendiendo cosas, cualquiera sea el objetivo que ustedes estén persiguiendo. Y Ani. Bueno, yo sigo en los otros roles, porque no solo de desarrollador, voy a decir en las Global Game Jams, no sé si las conocen, sino entran en la página, son unas competencias anuales que pasan a nivel local en cada uno es decir, pasan el mismo día, al mismo tiempo, son 48 horas de corrido, donde la gente se separa en grupos y el objetivo es, al final de las 48 horas, tener un juego corriendo con una temática que se conoce en el momento del evento, así no hay, voy pensándolo de antes o diseñándolo antes, todos tenemos las mismas ventajas desde el comienzo. Esto pasa en todos los países, o si es Argentina o algún otro, quizás a nivel de provincias incluso, acá en Uruguay somos muy chiquitos, entonces no sé si hay tanto a nivel de departamentos. Pero la cosa es sí, para poder entrar no solo desarrolladores, puede ser de sonido, puede ser de diseño, no es porque soy developer está todo esto lo que quiero ir, hay mucho rol que puede aportar a este tipo de eventos y es muy enriquecedor, incluso si están empezando a aprender. No hay requerimiento saber algo de juegos, sí quizás programar, si van para ir programar, si es de audio también, no tienen por qué saber programar, van entendiendo cómo es la onda de estas game jams. Y después el otro que queremos recomendar es el Itch.io, que es web, también tiene jams internas que las generan las comunidades. Estas tienen las fechas durante todo el calendario anual, no es que hay una fija, las comunidades van viendo cuándo arrancar las game jams, también pueden sumarse, esto sí es internacional, ya no importa dónde estén, probablemente todas se registran y lo pueden hacer de forma virtual, lo cual es genial en esta época. Y también lo que tiene de bueno es el Itch.io que pueden crear su perfil o su portfolio, su carta de presentación, si quieren decirlo. Cada vez que tienen un juego, lo pueden publicar con su usuario y ahí van teniendo una lista de juegos que la gente después puede ir y ver qué tipo de avance o qué tipo de perfil tienen ustedes, qué capacidades, y puede ser algo enriquecedor a la hora de ir a presentarse de la nada a un cliente sin tener experiencia previa profesional, ¿no? Y bueno, acá les dejamos algunas referencias, sobre todo de libros que estuvimos usando cuando investigábamos y muchos aplicaron a esta charla también, como para que si quieren seguir investigando, ya sea de testing, de desarrollo en Agile, de game coding o de diseño, dejamos ahí 4 opciones en 4 áreas muy abiertas para que sigan explorando y aprendiendo sobre esta área que está muy de más. Y bueno, no sé, tema tiempo y preguntas, capaz que Jazz ahí nos ayuda. Hola, ¿cómo andan? Aquí de nuevo. Sí, tenemos varias preguntas en el chat. Bueno, ante todo, felicitaciones, estuvo muy bueno. Me llevé yo inclusive un montón de conocimientos. Así que muchas gracias, chicas, por este workshop. Que de paso les digo, para quienes llegaron tarde o tienen planeado verlo de nuevo o van a llegar prontamente, va a quedar esto en breve, lo vamos a subir para que lo puedan ver y va a quedar colgado. Así que bueno, voy con algunas preguntitas, así las compartimos. De igual manera, si hay algunas por ahí dando vuelta, es el momento. Bueno, pregunta de Matilde Lozada, ¿en qué rol sería posible que encaje un business analyst, dentro del esquema de videojuegos o desarrollo de videojuegos, perdón? Alguien que trabaja en datos y analítica, ¿en qué rol puede ser que ustedes imaginen que podría cumplir un poco? Veo varias áreas, bueno,
como bien mencioné, no sé si llegó a la parte de donde mencionaba la parte de analytics, una vez que está el juego en producción o en las betas, incluso cuando estamos corriendo los testings, hay mucho trabajo en la parte de backend. Ahí se me ocurre donde puede estar más fuerte. Hay varios lados, se me ocurre mira, Sí, preconcepto, el mercado, business analyst, qué es lo que el público objetivo quiere. Puede ir por ahí, por la parte de crear el juego y orientarlo al público objetivo, o cuando ya está puesto en producción, hay mucha información en la parte de backend, en la parte de data, como bien se dice, que se le puede sacar mucho jugo. Personalmente creo que no se le saca suficiente a toda la parte de que es data para poder mejorar el juego, para poder mejorar hacia dónde va la empresa en sí o las creaciones en el siguiente, los parches. Así de totalmente. la Si ahí galera se sumo, me ocurren esos. sí, creo que todo lo que tiene que ver front, hay una gran toma de datos y desde backend los endpoint, bueno, creo que hay un gran trabajo para quien trabaja en negocio y datos. Voy a sumar También otra, un perdón. comentario cortito nomás. En la parte de inicial de concepto y preproducción hay muchísimo documentación que se hace y que se bajan todos los requerimientos y mucho tema de proceso también que se define cómo se va a desarrollar todo el juego, que creo que un business analyst sería mucho soporte en esa área también. Totalmente, totalmente. Está muy bueno esto, porque en tecnología también a veces es como que trabajo en datos y voy a este lugar. Pero me parece que es muy buena esta pregunta porque, bueno, es vincular un área con otra. Digo, yo trabajo en datos y me interesan los videojuegos. Es genial. Capaz que no todas las personas se imaginan que pueden estar en diferentes rubros. Así que y datos, bueno, es transversal casi a todo. Así que ahí es una buena pregunta. Luego Luis Duarte también nos consulta, consideran que en la actualidad la parte de motion capture, creo que es de las técnicas más usadas para el diseño y la animación de los videojuegos. Yo se las voy tirando y ustedes van como, porque pueden no haber alguna respuesta, obvio, ¿no? Muy También difícil preguntan, saber cuál es la más usada. Creo que hay muchísimas técnicas. En cuanto ninguna de nosotras dos justo es de la parte de diseño, capaz que estaría mejor respuesto por alguien de diseño. Hay muchísimas técnicas para eso y estaría bueno saber, pero claro, habría que ver ahí un poco sí, cómo está en Igual tendencia. también no tengo ni idea, pues se me ocurre, también depende del tipo de juego. Si vamos a jugar un juego realista, veo que sí. Si vamos a jugar algo más tipo Among Us o Stardew Valley o Dave the Diver, que es uno nuevo que salió en el último Summer Sale, depende mucho del tipo de juego, ¿no? Si los mobile también, no creo que haya mucho capture, pero sí se está usando mucho más en la industria de juegos AAA, se podría decir. sí. Hay un poco bueno, agrega Luis que, bueno, viene del mundo del diseño y que, bueno, le interesa mucho de lo que es UX, UI. Otra pregunta también tiene que ver ya un poco más desde lo personal, ¿qué les implicó a ustedes desde el desarrollo, del testing? Lo que significa salir como más de un esquema, se quiere decir tradicional, de desarrollo de software a meterse más en un esquema más enfocado en el desarrollo de videojuegos. Que creo que también es una gran pregunta, ¿no? A veces cuando es más salirse de un esquema más tradicional de desarrollo a meterse más en algo más de, no sé si de nicho, porque como, bueno, hoy los números lo dicen que ya no es tanto de nicho, pero bueno, es bastante temático, ¿no? Sí. A mí en lo personal es un objetivo que de alguna forma yo ya perseguía de antes, si bien vengo del desarrollo tradicional, siempre como que quería orientar mi carrera hacia gaming y hoy estoy teniendo esa oportunidad en Endava. Entonces, es como algo que quería y lo busqué, pero sí a la hora de decir, comparar qué cosas son diferentes, la realidad es que cambian un montón de cosas, pero en realidad no perdés todo lo que traes. La realidad es que todas estas industrias de desarrollo de software, y me refiero a cualquiera, el background que traemos, ya sea de tester, de desarrollo o incluso no sé, de química, que tenemos tester que trabajan con nosotros, que hacen química, todo el background que traen muchas veces aporta mucho valor. Entonces, no es el choque de perdés lo que venís haciendo o cambiaste todo y tenés que empezar de cero, sino es reinventarse y ver cómo utilizo o cómo puedo aportar con todo lo que yo ya traigo y todo el scope de grandes cosas que hay por aprender, ¿no? Yo creo que la principal ahí es, bueno, tengo que aprender un montón de cosas, pero también sé que tengo un montón de cosas que puedo traer. Así que en mi caso fue como procesar eso y tratar de ponerlo en práctica. No sé, Ani. Sumando de mi parte, pensando en lo que más nos cambió es
lo quise mencionar medio por arriba porque estamos un poco apretados de tiempo, pero la idea esa de no es tan fácil como si estamos trabajando en Angular y hacemos un componente y después lo rehacemos. Hay que llevar un poco más de pienso a la arquitectura para que no nos da un dolor de cabeza de antes, pero también el hecho de, como decía, como explicó Julie en los ejemplos, el salto. Creo el salto, listo. No, hay que ver también, bueno, y quiero que el salto sea, obviamente no solo el personaje, sino también los enemigos probablemente también salten. Entonces, la lógica tenemos que abstraerla un poco más, tenemos que tener un poco más de pienso a la calidad del código, incluso disparo la bala, nos pasaba que las balas eran disparadas, pero a veces no llegaban al enemigo que iba moviéndose. Bueno, hay que pulir un poco más eso de que estamos acostumbrados quizás en un mundo de software más clásico donde creo que el botón haga submit o que el endpoint retorne ciertas cosas son parámetros más estándares y más cerraditos, ¿no? No hay tanta dinámica, no hay Dinámico tantas también. variables. Claro. Esto tiene mucha dinámica también, Claro. es lo que vos decías. Bueno, hay algunas preguntas que tienen mucho que ver con estas mismas, inclusive, bueno, muchos agradecimientos, hay muchas felicitaciones, hay algunas personas que comparten un poco lo que hacen, así que bueno, vamos cerrando este workshop. Antes de cerrar vamos a compartirles un video, un poco también para conocer qué hace el equipo, ¿no?, de Endava, al margen de las speakers de este workshop. Es interesante lo que hacen, y algo que queremos destacar, un poco desde la alianza, pero también desde Media Chicas, y obviamente lo compartimos con Endava, bueno, que en el mundo de videojuegos también se invita a las mujeres, ¿no? En este caso tenemos la presencia de las mujeres, lo cual está muy bueno destacarlo, porque bueno, es un sector que también tiene una brecha digital o tecnológica de género, también en el involucramiento no solamente de mujeres que juegan, sino también en el desarrollo de alguna otra manera, o en el equipo de desarrollo. Y bueno, eso me parece que está muy bueno de tenerla a las chicas del equipo de Endava, porque también es motivar, ¿no?, a que otras se puedan sumar o hagan el salto de decir, bueno, como decía Juliana, a mí me interesa esto, pero me quise enfocar en una industria que está muy en auge y hoy los números lo dicen y lo representan muy bien, ¿no? Un 40% de jugadores, hay más de 200.000 millones de recaudación, o sea, es como casi va en paralelo un crecimiento, no sé si a la inteligencia artificial, que también es transversal, pero hay un crecimiento bastante interesante como para que haya una motivación y que haya más mujeres también en este campo. Así que bueno, muchas gracias, chicas, por sumarse a esta charla, estuvo muy buena, la vamos a estar subiendo. No sé si ustedes quieren sumar algún comentario más antes de ir finalizando. No, muchas gracias a ustedes por recibirnos y nada. Muchas Las gracias, palabras de Julie, Juliana, las mismas. Daniela, muchas gracias. A todo el equipo de Endava Flor, bueno, a todo el equipo también me llega que estuvo hosteando, por suerte tenemos un equipo que no estamos nosotras, pero también hay detrás trabajando para poder realizar este workshop. Así que bueno, nos vamos con un video que cuenta un poco el trabajo que viene haciendo Endava, y bueno, nos pueden seguir en las redes, así que vamos a estar en un próximo workshop, en las próximas semanas anunciamos, ya en breve vamos a anunciar, tenemos un tercer workshop, así que ahí iremos un poco comentándoles de qué va ese workshop, así que nos vemos pronto. Muchas gracias.